Bueno, lo primero, para poder escuchar al Señor, hay una palabra que el Señor nos entregó hace varios años atrás. Bueno, Él nos fue entregando como la visión de la que portamos como familia. Es una visión tipo un rollo que se va abriendo y vamos ido entendiendo por el Señor lo que Él tiene para nosotros. Donde la fe es primordial para esto. El apóstol Pablo dice en una palabra, dice que cada uno, dice, vea cómo sobreedifica. Es decir, nadie puede poner otro fundamento que sea el fundamento de Cristo, ¿cierto? Y establecido toda edificación sobre ese fundamento, pero sí nos demanda o nos insta a que cada uno de nosotros podamos ver cómo sobreedificamos. La sobreedificación sobre el fundamento es parte de nuestra responsabilidad. Amén. El fundamento no lo podemos cambiar, pero sí nosotros podemos sobreedificar y en eso es importante. Así como cuando uno va construyendo una casa y uno en la medida que va construyendo la casa va tomando decisiones. Los que han construido casas saben que es así. Es distinto cuando tú compras una casa, porque la casa ya, las decisiones las tomaron quienes construyeron la casa. Y tú estás comprando el producto terminado, ¿cierto? Cuando Dios nos llama a ser la iglesia, Él tiene un pensamiento de la iglesia, una edificación de la iglesia, un fundamento. Pero la edificación de la iglesia de alguna forma se va construyendo en el tiempo. Y qué importante es que nosotros podamos ir viendo cuál es el pensamiento de Dios para poder sobreedificar ese pensamiento, ¿cierto? Y cómo voy viendo la sobreedificación conforme a lo que el Señor va añadiendo y conforme a los pensamientos que el Señor va teniendo. Amén. Es decir, yo no puedo pensar en construir una casa, no sé, tengo que entender que cada casa tiene un costo y yo puedo querer tener, no sé, el baño de mármol y esto de repente voy como queriendo algo, pero conforme después voy viendo la realidad, voy ajustando eso, pero en eso también voy creciendo en una medida de fe. Porque si hay una inversión, hay un costo, hay algo que Dios nos va confiando. Y yo voy edificando conforme a lo que Él confía y hay un desarrollo de fe. Pero también hay una realidad, ¿cierto? Y es como yo decir hoy día, ya hermanos, vamos a subir el Everest y de repente los hermanos por fe van y murió la mitad de los hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad para subir un Everest. Pero de repente les digo a los hermanos, quedémonos 12 horas adorando, de repente los hermanos se van a motivar porque tienen esa capacidad para estar 12 horas cantando, adorando, disfrutando una mesa. Y acá lo hemos visto, donde de repente podemos algunos pasar todo el día aquí. Y de repente todo el día, toda la semana, y uno va viendo conforme a lo que Dios va poniendo en el corazón. Amén. Bueno, entonces lo primero que el Señor hace cuando Él nos habla de un diseño de familia y nos da el nombre de familia real como un nombre de una proclama, ¿cierto? De que para Dios era importante lo que era la familia. Y fue eso. Desde ahí empezamos y el rollo se ha ido abriendo y hemos ido tomando decisiones. Primeramente las tomábamos juntos con Katy, porque éramos los dos los que estábamos como abrazando la visión. Y a medida que esto va creciendo, ¿cierto? Se tienen que ir tomando decisiones por personas maduras, que están amando la visión, que no buscan otra cosa más que la visión del Señor. Y esto es sumamente importante, porque si cuando amamos la visión, vamos tomando decisiones conforme
a la visión del Señor. Entonces, una de las palabras que Dios nos dio hace 10 años atrás es, yo les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, vinieron esto, pero dice, el que me oye, dice, mis palabras y las hace. Esa era la llave que Dios nos da a nosotros. El que oye mis palabras y las hace. Esa fue su llave, lo que Él nos habló. Poder oír lo que Él tenía para nosotros y hacerlo. Y abrazamos eso. Conforme a lo que hemos ido oyendo, hemos ido caminando. Hoy día fuimos entendiendo que empezaron a despertar otros dones y la casa, el pensamiento del Señor era mucho más grande del pensamiento que nosotros teníamos. Él fue expandiendo nuestro corazón. Expandiendo nuestro corazón, pero de una forma integral. Donde ese corazón se expande de una forma integral, pero se va consolidando cosas. Ejemplo, el tipo de adoración que tenemos es bien de consolidación y también de apertura, pero más de consolidación a veces. Porque de repente acá se suelta una palabra, puede ser una palabra qué sé yo, y después los hermanos la terminan adorando y cantando y se consolida lo que se habló. ¿Se han fijado como ese diseño que hay? Como que se da genuino, nadie como que se da cuenta, pero todos entendemos que hay como una consolidación. No sé, se habló de la fe, una dimensión, y de repente acá se termina después, pongámosle ya él, termina cantando y sella la palabra. Y se produce un sello. Y ese sello, ¿cierto?, va consolidando y perpetuando la voz del Señor. Y después todos de ahí expandimos eso conforme a nuestra realidad. Y empezamos a vivir un caminar, un tiempo del Señor. Dios nos habló de este año de 12 frutos y vamos ya en la mitad del año y hemos sido fieles a eso. De repente se nos meten algunas cosas, vamos absorbiendo otras cositas por ahí y por acá, pero tratamos de mantener la línea del Señor. Y eso es importante, que podamos ser fieles a lo que Dios está haciendo, como es edificar la casa donde de repente, no sé, estamos, por darte un ejemplo, nosotros primeramente entendimos que lo primero que teníamos que hacer en nuestra casa era construir la casa. Hoy día después estamos cerrando, después ahora hicimos un cuarto de lavado, ahora queremos hacer un patio hacia atrás, pero como que uno va tomando desafíos conforme a la expansión del Señor, pero uno va siendo fiel a eso, pero va extendiendo y expandiendo el corazón en el llamado. El tema que hoy día vamos a abrirnos a esto es que si nosotros hemos guardado nuestro corazón, es decir, hemos guardado la fe en base a la visión, porque si no tenemos fe en la visión, no estamos sobreedificando, estamos dentro de la sobreedificación, pero no estamos sobreedificando lo que el Señor nos llamó. Y esto es complejo, porque ocurre, porque en algún momento perdimos la fe a la visión y empezamos a ver otras cosas. Y esto es sumamente importante, que hoy día algo que Dios quiere hacer en este tiempo para todos nosotros es sacarnos la mente de evangélico. Porque si nosotros estamos pensando como evangélicos, no estamos entendiendo verdaderamente lo que Dios quiere hacer. Entonces dígale a su hermano que está a su lado: hermano, sácate la mente de evangélico. Sácate la mente de evangélico. Porque vamos a hablar reino. Porque el que tiene mente de evangélico solamente va a pensar que esto es todo. Y un día domingo para él es todo. Entonces el evangélico piensa de una forma evangélica. Pero un hijo de Dios es distinto. Entonces Dios lo que quiere es que tengamos la mente de un hijo. Dile al que está a tu lado: necesitas la mente de hijo.
para este tiempo de hijo. Necesitas pensar como hijo. Necesitas hoy día empezar a ver como hijo, a ver las cosas desde como la ve un hijo, no como un evangélico, como un hijo. Sácate la chapa de evangélico. Dile al que está al lado, sácate la chapa de evangélico. Que le es estorbo para este tiempo para el Señor. Dile que es estorbo para este tiempo para el Señor. La chapa evangélico es el estorbo. Amén. Entonces, en este diseño de sobreedificar, hay áreas que Dios nos va hablando en el camino que para Dios le son importantes. Yo recuerdo, no sé si recuerdan una palabra que el Señor nos dijo que pudiésemos mirar qué cosas Él tiene contra nosotros. ¿Te acuerdan? En Apocalipsis, y que cada uno chequeara estas cosas como qué tengo contra ti. Y era como un, ¿cómo se llama eso cuando uno va marcando el... ustedes, los chicles, ¿cierto? Los big time, los checklists. Y estos checklists, estos contra ti, que Dios nos habló, Dios nos empezó a nosotros a poder ver conforme a la visión y qué cosas eran importantes para Él como visión. Entonces, lo primero que Dios nos habla es de que pudiésemos tener un ámbito donde nuestros hijos se pudiesen desarrollar y pudiesen crecer seguros. Y ahí es donde Dios nos baja la visión de Josías. Y esta visión de Josías es parte de la visión del Señor. Y Josías, el propósito de Josías es guardar una generación en pureza. Porque Dios nos habló que no podíamos pensar nosotros en una visión de Él para una generación. Dios nunca va a pensar en una generación. Dile tú, al que está a tu lado, tú no eres el protagonista de la visión. Cuando Dios hace algo, hace por lo menos 4 generaciones. Cuando Dios piensa algo, Dios piensa por sobre 200 años. Entonces, hermano, dile, tú no vas a vivir 200 años. En algún momento vas a, bueno, el que viva, gloria al Señor. Pero, de Santa Rita. Pero Dios nos entrega una palabra cuando estábamos entrando en esta dimensión del uno, y Él nos dice, mire, yo quiero que podamos volver a retomar estas cosas. Él nos dijo que Él nos iba a hacer trascender por lo menos un siglo, 2 siglos, 200, 300 años, 400. Y fueron como por lo menos 500 años. El Señor no va a venir en 500 años. Hermano, tranquilo. El Señor está en ti, no pasa nada. Dile al que está a tu lado, el Señor está en ti, no pasa nada, no te asustes. El Señor dijo que las guerras iban a pasar. Tranquilo, las guerras no están hablando de la venida del Señor. Dijo que las guerras iban a pasar. Sale del miedo a la venida del Señor. Amén. Si Dios habita en ti, no tienes que tener miedo que Él venga si Él está dentro de ti. Amén. Ahí nos pusimos tristes. Pero bueno. Él nos habla, ¿cierto? Y nos dice que Él nos quería hacer trascender. Ahora, cuando Él nos da una palabra, Él nos da un objetivo, un propósito. Ahora nos corresponde a nosotros cómo caminamos en eso. Entonces, lo primero que entendimos que es importante para poder trascender generaciones, que Dios no tiene un pensamiento de una generación, era, primeramente, no aferrarnos al pensamiento de este siglo. ¿Cómo Dios nos puede hacer trascender generaciones si solo yo estoy pensando el pensamiento de mi siglo? Porque si yo solo pienso el pensamiento de mi siglo, voy a edificar un tipo de iglesia, por llamarlo así, conforme al pensamiento de este siglo. Y voy a querer hacer todo lo que los otros están haciendo. Amén. Entonces Dios nos vino y nos posicionó en algo mayor,
que es sacarnos la mente evangélica, que no necesitamos andar de evento en evento, de cosa en cosa, ¿cierto? Porque Él tiene algo mayor para nosotros que andar persiguiendo hermanos. Y no quiere decir que de repente hagamos un evento y son bonitos, son preciosos, porque se pueden solidificar cosas, consolidar, abrir, entregar llaves, cosas hermosas, pero no es el objetivo del Señor, porque sería hacer más de lo mismo, que ya se hace. Y Dios no quiere que usted haga más de lo mismo. Dile al que está a tu lado, sale del engaño, díselo, sale del engaño, Dios quiere hacer algo nuevo contigo, pero tú necesitas creerlo. Sale de la duda de la visión y abraza la visión que Dios te está confiando. Díselo y rétalo, abraza la visión que Dios te está confiando. Y si es necesario palmetazo, palmeté. Algunos agarraron papa. ¿Ya? El límite es tu forma de ver. Tú estás mirando limitadamente, porque tú no estás viendo lo que nosotros hoy estamos viendo. Entonces, deja de dudar de tus pastores. Entiende que ellos están viendo una visión y están creyendo en esa visión y están creyendo en ti. Dile, están creyendo en ti. Entiende, vos, cabréate. Amén. Tu pastor no tiene mente evangélica. Dile, tu pastor no tiene mente evangélica. Hermano, pareciera chiste, pero es una exhortación entre nosotros desde el amor. Pero verdaderamente Dios está queriendo que hoy día salgamos en otra posición. Esto es poderoso porque cuando Adán peca, el pecado no, Dios me perdona, el pecado nos hace perder la posición. Cuando Dios viene a buscar a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque había perdido su posición. Dios le había confiado algo, pero él dudó de lo que Dios confió y pecó. Y el pecado hizo perder lo que Dios le había confiado, que era un huerto. Un huerto que desde ese huerto él iba a gobernar todas las naciones de la tierra. Y desde ahí se iba a expandir y se iba a multiplicar. Era un confiar de Dios. Amén. Entonces esta visión no nace en el camino, esta visión nace del corazón de Dios antes de que nosotros pensásemos que Dios nos iba a llamar. Entonces esta visión no viene de un hombre. Por eso esta iglesia no se parece a ninguna otra, ni busca parecerse a otra. Porque nació del corazón de Dios fuera del pensamiento de este siglo. Muy fuera, demasiado. Inentendible. Así como Enoc, cuando dice que el libro de Enoc dice, y lo que Enoc vivió, dice, y él habló, no sería para los de ese siglo, sino que él estaba hablando para los siglos venideros. Nadie lo entendió. En el tiempo que él estaba viviendo, nadie lo entendió. Pero hoy día, cuando uno lee el libro de Enoc, uno dice, ahora podemos entender esto. Es decir, imagínense que cuando Jesús vino a la tierra, nadie entendió que era el Hijo de Dios. Porque no traía conforme a un pensamiento de ese siglo. Entonces no venía con el estándar cristiano ni con la corriente de ese tiempo. Entonces era como, este va en contra de lo que Dios está haciendo, ¿o no? Pero no es que iba en contra, sino que traía algo nuevo. Entonces, dígale a que está a su lado, hermano, piérdele el miedo a lo nuevo. Amén. Piérdele el miedo a las cosas nuevas. Entonces, cuando Dios nos da,
Las cosas nuevas, ¿no? Sí, amén. Sí. Mientras uno no pase. Pero es importante esto de que nosotros vayamos, porque yo sé que algunos no están entendiendo la visión y se asustan. Y se asustan porque dicen, ¿y para dónde va esto? Si todos van para allá, ¿yo por qué voy para el otro lado? Bueno, somos como los salmones. Dile al que está a tu lado, tú eres como el salmón, nadas contra la corriente. Dios te diseñó salmón. A la parrilla, ya. Un salmón gordito, ¿sí? Un salmón lleno de carnecita. Bueno, Dios nos pensó a nosotros. Yo no sé por qué. Algunas veces le he dicho al Señor, Señor, envía a otro, ¿sí? Pero entiendo que Dios pensó en nosotros en algo que quiere trascender un siglo, por lo menos un siglo. Pero sí creo que la generación que viene después de nosotros podrá trascender otro siglo si nosotros dejamos un pensamiento de esto. Porque a ellos les toca otra cosa. ¿Amén? Este siglo va a pasar. Hermano, yo siento algo que vengo con un sentir yo en mi corazón, que incluso el movimiento que tenemos de redes sociales en algún momento va a caducar. Y va a entrar a algo nuevo, porque la gente en algún momento va a querer volver a conectar vínculos. Y esto va a caducar. Y si tú te fijas, la generación que hoy día, que no somos nosotros, no le interesan las redes sociales. Peligroso, porque nosotros creemos que ahí está todo. Pero eso está caducando. Eso muy probable que no pase un siglo, porque es muy frágil. Entonces, todo lo que se ve puede que desaparezca. Llega un momento donde Dios les habla a los hebreos y les dice, lo que están viviendo ustedes va a desaparecer, porque ustedes están en un pacto mayor. Y ellos entendieron eso y decían, bueno, lo que estamos viviendo está desapareciendo. La era de la revolución industrial terminó. La gente hoy día no quiere trabajar. Es la realidad. La gente no quiere trabajar, hermano. De verdad, es algo que hoy día la gente se vienen reduciendo. Fíjate, se vienen reduciendo los horarios, que antiguamente no sé cuántas horas trabajaba una persona. Ahora, ¿cuánto trabajaba? 40. En algunos países están llegando a 35. Y hoy día se inventó el trabajo en casa. Está caducando la era de esto y se abrió otra cosa. El mundo que nosotros empezamos a crecer ya no existe. Es otro tipo de mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo aferrarme tanto al pensamiento de este siglo y creer que lo que yo heredé como iglesia de este siglo o lo que se está levantando de esta iglesia como siglo es la iglesia? Es decir, wow, no, pero es una iglesia que es solo de este siglo. Entonces, cuando Dios nos da una visión, es una visión de generaciones. Dios piensa en las generaciones. Pero no es perpetuar solamente una fe de salvación, sino que es poder perpetuar una visión del Señor. Amén. Una visión que no termina en ti, ni en mí. Por eso es tan importante cuando Dios nos habla de Josías, porque podríamos haber pensado un colegio que nos buscara una remuneración y yo sé que todos en lo más profundo de nuestro corazón nos gustaría poder ganar un recurso del esfuerzo. Pero Dios está pensando más alto. Dios está pensando más alto que un dinero. Dios está pensando en el propósito
y en la visión que Dios tiene con nosotros, junto a nuestras generaciones. Entonces Dios viene y nos añade esto. Después que Dios nos añade esto de cuidar a nuestros hijos como la prioridad para nosotros, Dios nos da el entendimiento de que necesitábamos conyugazgos firmes para poder caminar. Es decir, la vulnerabilidad no venía tanto del mundo, sino que venía de las familias débiles. Y hemos venido trabajando con los conyugazgos y cada uno ha vivido circunstancias difíciles de conyugazgo, pero gloria al Señor que aún todos los conyugazgos están en unidad. Medios heridos, algunos medio sanos, otros, pero estamos todos en esto. Amén. Entonces, eso es conforme a la visión. El propósito del Señor no es que tu conyugazgo sea bonito, ¿sí? Amén. Sino que el propósito del Señor es su visión. Es su visión. Entonces, Él necesita conyugazgo sano para que la visión de Él no se pierda. Amén. Conforme a esta visión de los conyugazgos, de la familia, ¿cierto? Él empezó a remover de algunas cosas, algunos trabajos, algunos empezaron a salir de sus trabajos, sus cosas, sus comodidades. Y Dios es tan sabio que Él tiene un tiempo y no te puede saltar el tiempo del Señor, por más que tú quieras darte la vuelta corta. Él cuando quiere trabajar en nuestro corazón lo va a hacer. Cuando Él quiera enseñarnos en el poco recurso nos va a enseñar. Cuando Él quiera darnos harto recurso también lo va a hacer. Pero empieza todo a venir de Él y por más que nosotros queramos ganar, esto Dios va a darnos conforme a lo que Él tiene para nosotros en ese tiempo, porque está enseñándonos. Amén. Pero hay que tener toda una fe para salir de los lugares donde veníamos. Pero ahí Dios va añadiendo. Después la visión se expandió mucho más, ¿cierto? Y los contratí empezaron a crecer. ¿Y cuál fue uno de los contratí? Fue, ustedes tienen que amar las naciones. Y ahí vino otra medida del Señor, que es mi comunidad, esta, linda, rica, ¿cierto? Pero expandirse a las naciones, donde es incómodo, donde tienes que expandirte, donde tienes que amar otra cosa, donde empiezas a darte cuenta que Dios quiere hacer otra cosa más, no tan solo en esta nación, sino en distintas naciones de la tierra. Y Dios empieza a confiar vidas, personas para la visión que Él tiene. Y empezamos a entender que la mente del Señor eran distintas naciones. Hoy día estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo en Perú. El otro día estuvimos con Elías y Ivonne, nos estuvieron acompañando en una reunión que tuvimos en Perú por Zoom. Y todos los meses se están haciendo reuniones por Zoom con la hermandad de Perú. Se ve un crecimiento, se ve un fruto. Donde Dios empezó en el Callao, hoy día está en el Caraz. Y donde hay hermanos también que están en Venezuela, que se están sumando a ese grupo. Ya alrededor hay de 30 hermanos que están reuniéndose en ese grupo por una visión del Señor. Asimismo Dios empezó a mover cosas en Argentina, Dios empezó a mover cosas hoy día en Brasil. Dios está haciendo cosas. Dios empezó también a traer un remanente acá en Chile. Tenemos gente en Europa, estamos trabajando. Tenemos, junto con mi esposa, estamos en un grupo que nos fue invitado y donde hay hermanos que son profetas bien maduros y estamos trabajando en un grupo por Europa, donde estamos teniendo reuniones todos los meses con gente de España, de Alemania, donde pareciera que son 1, 2 hermanos, 3 hermanos, pero Dios está haciendo algo. Aquí empezó con 2 hermanos y 3 hermanos. Pero el corazón del Señor está en Europa. Está en Europa. Y gloria al Señor por lo que Dios está haciendo en Europa. Estamos teniendo reuniones una vez al mes por Italia. Estamos teniendo reuniones en Alemania, gente de España. Y tenemos hermanos que están en Portugal. Tenemos hermanos que están en Holanda. Hay hermanos que están en Estados Unidos. Y hay un grupo de hermanos que está en México.
Hay hermanos que ayer estábamos conversando, están en Colombia. Hay hermanos que están en Ecuador. Hay hermanos que están en el monte. Hay hermanos que están en Melipilla. Hay hermanos que están en Curicó. La visión del Señor no tiene un límite territorial. Amén. La visión del Señor no tiene un límite territorial, sino que la visión del Señor es mucho más allá. Entonces yo ya no puedo limitar ni este siglo ni los territorios. Entonces, ejemplo, esta próxima semana ya con mi esposa vamos a estar viajando a Santiago, vamos a estar en Maipú, vamos a estar en Ñuñoa ministrando, después vamos a estar el día sábado en el monte, los que nos quieran acompañar. El día domingo vamos a estar en Melipilla. Ya tenemos eso ya listo para la próxima semana. Acá la hermandad tiene que reunirse el día domingo, porque igual, aunque nosotros no estemos, vamos a estar. El 8 de agosto ya tenemos agendado que vamos a tener un tiempo en el auditorio de Curicó, donde vamos a estar levantando ya, ¿cómo se llama el auditorio? El auditorio de la Corporación Cultural. Vamos a tener un tiempo allá, vamos a invitar gente de Curicó, vamos a ir con los hermanos que también sientan de parte del Señor eso. 8 de agosto, viernes 8 de agosto. Ya la semana del 20 viajamos a Brasil, no volvemos hasta septiembre. Entonces, tuvimos que limitar el viaje a Brasil y tuvimos que cancelar la ida a Brasilia porque no nos da, porque tenemos familia y tenemos hijos. Necesitamos también ir levantando gente con entendimiento, comisionamiento. Pretendemos ya ahora en septiembre estar ahí. En octubre tenemos lo del 1, donde hay muchos hermanos que quieren estar acá. Tenemos una invitación a México en diciembre, estamos definiendo si vamos. En enero tenemos que ir a Perú. En marzo tenemos que volver a ir a Brasil. Nuestra vida le pertenece al Señor. Nuestra vida le pertenece completamente al Señor. ¿Nos pertenece a nosotros? Para nada. Sino que netamente es poder entender que mi vida es una extensión para la visión del Señor. ¿Sabes que ayer conversaba con una hermana, con Ruth? Ruth es maravillosa. Y conversábamos con él, de verdad que ella lleva meses sin estar en su casa. ¿Por qué? Porque verdaderamente ya su vida está para el Señor completamente. Ahora ella vive para el Señor, es decir, a diferencia que nosotros con mi esposa tenemos ahora la visión de poder fortalecer el tema de los conyugajos, vamos a tener una reunión de conyugajo, tenemos ámbitos de plenitud que tenemos que hacerlo. La empresa de nosotros pasó completamente a segundo plano, o a tercero o cuarto plano, porque ya no nos da para poder estar en eso. Estamos confiando netamente en los recursos del Señor y lo que a mí me importa es que los cheques leads, ¿eso? ¿Cierto? No sé cómo se llama. Checklist. Los chicles, ¿cierto? Yo pueda estar en lo que Dios quiere. Que yo pueda estar verdaderamente en lo que Dios quiere. Cuando los católicos, la visión católica romana, edifica algo, está pensando por lo menos esa edificación a 400 siglos. Su edificación nunca ha terminado en una generación. Si tú ves las iglesias católicas, se demoraron algunas 200 años en terminar de construirse. Y son iglesias que llevan a veces 1000 años. 1000 años, hermano. Y el hermano cristiano, ¿cierto? Evangélico, solamente está pensando que esto es todo. Porque tiene un pensamiento muy temporal. Muy temporal. Entonces yo recuerdo cuando el Señor le dijo a mi esposa, te daré la casa, pero no estarás ahí y yo te llevaré. Y bueno, estábamos viviendo esa palabra. Los ríos del Señor no se pueden detener.
Yo no puedo ir en contra del Señor, yo no puedo detener lo que el Señor tiene. Yo no puedo detener lo que el Señor tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para este tiempo? Fe. Fe creativa, fe que permanece, fe que cree, fe que se sostiene, fe en lo que Dios está haciendo en este lugar, fe en lo que Dios nos ha hablado, fe cuando Dios nos habla ahora de GDT y lo que están haciendo los hermanos, no mirarlo como solo 2, 3, 4 niños, sino mirarlo como una generación. Es una generación. ¿Cómo yo puedo mirar con tanta fe que si hay un hermano en España, Dios está haciendo algo en una nación? Donde hay un hermano, yo creo que Dios está haciendo algo en una nación porque Dios ha hablado que por uno Dios puede transformar una nación. ¿Cómo no pensar que 4 niños, ciertos 4 jóvenes, Dios puede cambiar una generación? Entonces, no es jugar con ellos, sino que verdaderamente es poder entender que con esos 4 Dios puede cambiar un pensamiento de una generación. Y que esos 4, en la capacidad de influencia que van a tener años más adelante, va a ser poderosa, va a ser poderosísima. Hoy día pudimos entender cómo Dios está guiándonos con nuestros hijos pequeños, cómo Dios está guiándonos con nuestros jóvenes. Por ejemplo, yo tuve un sueño antes de que nos convocaran a la reunión de Italia, y me veo con mis hijas en Europa, y veo a Ignacia con su croquera, y ella estaba dibujando y dibujaba los diseños de la nación de Italia. A la semana nosotros nos convocan a Italia. Ahora que teníamos la subida a la Sierra de Bellavista, ellos no sabían que nosotros teníamos esa subida, ni la luna del ciervo, ni nada de eso. Ignacia viene y nos regala un dibujo de un ciervo un día antes de subir y me dice, papá, porque yo sentí de regalarte esto ahora. Y era un ciervo. Entonces son cosas que Dios le está hablando ya a nuestros hijos. Ahora, Dios está añadiendo, ejemplo, no sé, la adoración. Creo que la adoración, como decíamos, es un arma de consolidación, una llave. Dios nos da un ministerio de restaurar gente, donde en otros lados quizás desechan y esto y lo otro y pareciera que, pero estamos en esta restauración. Esta casa, esta familia se convirtió en una restauración de profetas. Olvídate lo que son esos hermanos restaurados. Olvídate. Temible. Porque verdaderamente no es cualquier hermano, son ministerios que Dios está restaurando. Y son raros los hermanos, porque no tienen una mente evangélica. Entonces su forma de pensar a veces nos choca, nos incomoda, porque no están pensando evangélicamente. Ejemplo, ahora el 29 de julio va a venir Félix, él es cineasta, ¿cierto? Creó una película y la va a lanzar en Maipú, no me acuerdo qué en otra comuna, y San Fernando, su película. Y un hermano que es cineasta, que es conocido a nivel de cine por lo que hace, y hizo una película conforme a lo que Dios nos viene hablando de todo este dolor de nuestra nación en los tiempos de la dictadura, pero abordada desde cómo ve un hijo la identidad de una nación. Y claro, nos va a chocar si tenemos un pensamiento muy derechista, o nos va a chocar, o si tenemos un pensamiento muy comunista, de izquierda, vamos a creer que él está hablando de eso y vamos a afirmar nuestros ideales comunistas, pero no vamos a ver conforme a lo que Dios quiere ver, que veamos. Entonces, Dios está añadiendo conforme a algo que es mucho más grande que nosotros. El tema es si nosotros estamos verdaderamente creyendo en la visión o estamos dudando por lo que están haciendo otros. Lucas 22, del 31 al 32.
Dios está mirando las naciones, Dios está mirando los territorios, Dios está mirando la tierra en este tiempo. Lucas 22, del 31 al 32. ¿Lo encontró? Amén. Dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os reclamó para zarandearlos como al trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Simón, Simón, he aquí, os Satanás reclamó para zarandearlos como al trigo. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Acá la palabra desfallecer, esa palabra en el griego es ekleipe. Ekleipe. Y esa palabra ekleipe viene de eclipse. Y refiere a que yo rogué por ti para que no se eclipse tu fe. Para que tu fe no deje de funcionar, no seas eclipsado por las situaciones que tú estás viviendo. No sea que las situaciones que tú estás viviendo eclipsen tu fe de lo que yo estoy haciendo. No sea que las circunstancias personales que tú vas a vivir, le dice Pedro, Simón, no sea que tus circunstancias personales te terminen eclipsando de lo que yo quiero hacer y no logres verlo. ¿Qué es esa palabra eclipsar? Duda. No sea que termines dudando de lo del Señor por tus circunstancias personales. Esa palabra eclipse o ekleipo, viene de desaparecer. No sea que tu fe desaparezca en mí por lo que tú vives. No sea, también viene de fallar, no sea que falles en tu fe o deje de funcionar tu fe porque tú estás viviendo una circunstancia personal donde Dios está trabajando en tu corazón. También viene de apagarse o de desvanecerse por completo. No sea que te desvanezcas en el camino por lo que estás viviendo y no entiendas lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos nos hemos visto en esta circunstancia en medio del caminar? Que de repente parece que estamos medio eclipsados en el día por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos faltó para pagar una cuenta, porque nos apareció alguna enfermedad, porque hay algo que no logramos entender, porque hay algo que quisiéramos estar y no estamos, porque quisiéramos estar donde otros están y no estamos ahí, porque no hemos logrado terminar lo que queremos terminar. Y de repente me veo y digo, el sol está ahí, pero estoy eclipsado. Mi problema está aquí, el Señor está allá, pero mi problema está aquí. Todo el tiempo camino eclipsado porque mis problemas están aquí. Todo el tiempo los problemas están en mis ojos y mi fe está eclipsada del Señor. No estoy viviendo la visión, no estoy viviendo conforme al propósito, no estoy entendiendo el diseño, no estoy entendiendo la expansión, porque mi vida es un eclipse para lo que Dios quiere hacer. Entonces aparece una tentación y me tapó todo el cielo, porque el deseo se me transformó en un eclipse gigante. ¿Qué nos está eclipsando en este tiempo? ¿Qué nos está eclipsando? Porque el Señor le dice, no sea, Pedro, que tu fe sea eclipsada por tus situaciones.
Porque el sol de justicia se está extendiendo, se está expandiendo, está verdaderamente ahí, pero tu luna lo está cubriendo todo. ¿Qué es lo que el Señor estaba tratando de decirle? Pedro, tu fe está ahí, pero hay una oscuridad que vas a vivir que va a tratar de ahogarla, que no la veas. Tu propósito, el llamado del Señor y la visión del Señor está ahí. Está ahí, pero tu circunstancia va a hacer que no lo veas. Yo estoy rogando para que eso no te ocurra. Jesús no le dice que no falle, sino que le dice que su fe no sea escondida. No le dice, Pedro, no, Pedro, tú no vas a fallar. Le dice, no sea que porque tú falles no logres ver lo que yo estoy viendo por sobre eso. No sea que porque está algo pequeño no logres ver el potencial de lo que yo quiero desarrollar. ¿Mm? Salmo 27:13. Acá se usa la misma palabra, pero es en hebreo. No es la misma, pero refiere a lo mismo. Dice Salmo 27:13. Dice, si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, habría desfallecido. Si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, es decir, la visión, si yo no creyere la visión, ¿cierto? Que yo vería la bondad del Señor, yo viera la visión, el propósito, esto yo lo lograse, si yo no viere esto, ya habría desfallecido. Es decir, estaría completamente eclipsado, ¿cierto? Apagado, desvanecido, si yo no creyere en la visión. Esta palabra en hebreo es amán, desfallecer. Perdón, loge emenanti. Ahí sí, loge emenanti, que significa no habría creído, había desfallecido. Y dice, si yo no creyere, es decir, esta palabra creer es amán, que significa estar firme, estar estable, ser fiel. Si yo no fuese fiel a lo que Dios habló, ya habría desfallecido. Si yo no fuese alguien estable, a lo que Dios habló, ya habría desfallecido. Si yo no fuese firme a lo que Dios me mostró, ya hubiese sido eclipsado por mis días. Es como decir, si yo no hubiera creído, sin fe en mi interior, se refiere, dice, yo ya me habría desintegrado. Porque esta palabra desfallecer viene de desintegrarse. Yo me hubiera desvanecido, me hubiera desintegrado, si yo no creyera en mi corazón. Amén. Entonces, me gusta mucho el corazón del Señor porque le dice, Simón, tengo que darte una noticia. Satanás te va a zarandear. Me pidió a mí para zarandearte y yo no lo denegué. Sino que yo estoy intercediendo por tu vida para que tu fe no te falte. Pero de que vas a ser zarandeado, vas a ser zarandeado. Porque es necesario que eso ocurra en tu vida. Porque esa vuelta no te la puedes saltar. Porque ese proceso no te lo puedes saltar. Porque ese tiempo no te lo puedes saltar.
Entonces hay cosas que nosotros queremos saltarnos y viene el Señor y dice, hey, tranquilo, tienes que vivirlo. Vívelo con dolor, con sufrimiento, pero que tu fe no sea eclipsada. No te desintegres por tus situaciones, sino que yo voy a interceder por ti. Entonces, las cosas que estamos pasando, no es que Dios no sepa, sino que Dios le dice acá, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos, voy a traer en tu vida un posicionamiento nuevo que va a traer una confirmación para tus hermanos. Amén. Entonces, las cosas que tú estás viviendo, por favor no se distraigan con los niños, porque estamos hablando algo serio. Los papás ven a sus hijos. Amén. Porque no evadamos lo que Dios nos quiere hablar porque queremos entretener los ojos con los niños. Así que al final no es por retar a los papás, sino que lo estoy hablando hacia ustedes. ¿Por qué? Porque usted va a vivir circunstancias difíciles o las está viviendo y anda llorando por ahí por allá, verdaderamente diciendo, el Señor no me ama, que esto, que el pastor se equivocó, que la visión no sirve, que qué sé yo. Que no, que deberíamos... Acá está. Es decir, acá está su drama. ¿Cuál es su drama? Que está siendo zarandeado, que Dios está permitiendo un zarandeo. ¿Para qué? Para que todo lo que no es trigo en usted se caiga. Porque cuando viene el zarandeo, es la imagen de cuando viene esta persona y el aventador, dice la Escritura, avienta el trigo, y viene el aventador sobre tu vida y te avienta, y todo lo que no es trigo y es cizaña se cae. Entonces Dios necesita zarandear para que todo lo que no es de Él se caiga en ti. ¿Y qué es todo lo que no es de Él? Toda dependencia. Todo lo que tú no depende del Señor se cae. ¿Por qué Pedro termina pecando? Porque él dependía de sí mismo. Y llega un momento donde él no estaba Jesús para ahí, para sostenerlo, y él en sus fuerzas termina negando al Señor. ¿Por qué? Porque estaba en él mismo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le dijo, vas a ser zarandeado, porque vives desde tu fuerza. Pero desde ese zarandeo vas a aprender algo. Vas a conocer algo de mí y de ti que tú no conoces. Entonces, las cosas, ¿cierto? Cuando Satanás le pide para zarandear, no es que Dios ve, Señor, sácame del problema. Pedro no podría orar así. No podía venir y orar así y decir, sácame del problema. Lo que necesitaba Pedro es entender que era parte de lo que el Señor quería para él. Vivir eso, vivirlo. Ser hombre, vivir cuando nos toca ser tratados, ser hombre. Ser una mujer del Señor que cuando viene y no empieza a traer duda a su casa, ¿cierto? Cuando viene y no viene a remover los principios, la visión, no, es que esto ya no, tenemos que buscar. Sostén en fe firme. ¿Por qué estás eclipsando tu casa con tus problemas? Que cuando viene, ¿cierto? Y las cosas no están resultando, la mujer, el tremendo eclipse en su casa, queja por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay plata. ¿O acaso no podemos vivir sin dinero? ¿O por qué? Porque hay un problema de salud. Y el hermano está resfriado y parece que se está muriendo. Entonces, las cosas que estamos pasando, no es que Dios no sepa y se tape los ojos y diga, oh, no, Dios no me ve. Oh, Señor, ¿por qué no me ayuda? Te estoy zarandeando. Estoy dejando que aunque pareciera que es Satanás zarandeándote, soy yo. Soy yo a través de eso. Soy yo tratando tu corazón, tratando tu orgullo, tratando tu soberbia, tratando tu dependencia en el hombre, tratando tu dependencia en tu fuerza. Soy yo a través del Satanás, pero estoy intercediendo para que eso no te eclipse de verme a mí. Esta palabra, una vez vuelto, cuando le dice vuelto, en griego es epistrepas, epistrepsas, epistrepsas, que significa
volver desde el corazón. Le dice, no es que cuando te recuperes emocionalmente vas a confirmar a tu hermano, sino que le está diciendo, cuando tú vuelvas en todo corazón a mí, ese regreso de amor, ese regreso a la visión, ese regreso al propósito va a traer confirmación a los que están acá. Porque a veces cuando el hermano duda, yo voy y le fomento la duda. No, yo también siento lo mismo, que parece que esta cosa no va. El confirmador de la duda. En vez de ser gente madura que confirma al otro en el propósito, en la asignación, en el llamado, voy y le confirmo. Yo también estoy sintiendo lo mismo. ¿Sabes qué? Yo también siento que esto está mal. Esto está mal. Eclipsados total. ¿Por qué? Porque no logran ver más allá del siglo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están mirando conforme a lo que otros ven. El problema de Pedro no era el problema es que él necesitaba volver en su corazón. Él necesitaba volver en su corazón. La debilidad de Jesús reveló el corazón de Pedro. El momento de debilidad y de vulnerabilidad de Jesús reveló toda la cizaña que había dentro de Pedro. Lo negó. Negó el corazón de Pedro. Lo negó al que lo había llamado amigo, lo negó. Lo negó, ¿por qué? Porque en ese momento no había enseñanza, no había maestría, no había alguien que lo pudiese ayudar. Y en el momento cuando estaba Jesús muriendo, lo negó. Es el zarandeo de Pedro. El zarandeo de Pedro es la duda que él suelta de haber conocido al Señor y negar el testimonio de Jesús delante de los hombres. Y decir, yo también sentía lo mismo. No es el Hijo de Dios. No soy amigo de Él. ¿Sabes que no? Yo pienso otra cosa. Entonces, epistrepsas significa volver desde el corazón a la visión. Vuelve del corazón a la visión. Porque cuando ya no queda el profeta, cuando ya no queda el apóstol, cuando ya no queda nadie, y cuando queda solamente el hermano, ahí son pocos los que quedan, porque ya no está el revestimiento. El revestimiento de Jesús quedó en la cruz, pero quedó Jesús ahí. Estaba Jesús, Jesús no es que no murió, murió. Estaba Él, Su revestimiento no estaba, pero seguía siendo Él, muriendo. Entonces, no es cuando tú te recuperes emocionalmente, sino una vuelta del corazón, un regreso al amor, un regreso al amar la visión, el propósito. ¿Sabe cuando le dice una vez vuelto, cuando después de haber fallado, después de haber dudado, volviste tu corazón? Y que esta palabra confirma a tus hermanos. Y este es un tirón de oreja para los que son del ministerio, hermanos mayores, hermanos que tienen la visión, la asignación de parte del Señor de confirmar a otro y no de fomentar la duda, no de fomentar la debilidad, sino que de afirmar el propósito sobre la hermandad. Porque si verdaderamente Dios te posicionó en esta casa, no es para que tú fomentes dudas, sino para que confirmes. No puede ser que gente que esté de afuera esté confirmando la visión y gente que esté de adentro acá esté generando duda. No puede ser. No puede ser que la gente que esté de afuera esté confirmando lo que Dios nos habló y la misma gente que esté acá esté soltando pensamientos de duda con su corazón. Esta palabra, confirmar, es esterison, que significa establecer firmemente. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro, establece firmemente a tus hermanos.
Tú tienes la capacidad de establecer firmemente a tus hermanos. Hazlos firmes, Pedro. Afírmalos. Afirma a los que tiemblan en fe. Afirma al que se está quedando atrás. Afirma al que está dudando. Afirma al que está murmurando. Afirma al que está hablando mal. Afirma al que critica. Afirma al que duda. Afírmalo. Afirma al que tiembla en la fe. Es decir, cuando vuelvas del lugar donde tu fe prácticamente desfalleció, tú vas a tener un peso espiritual que vas a poder establecer a los que flaquean. Vas a poder decirle al que negó al Señor, decirle, no importa que lo hayas negado, yo lo negué, ven, afírmate. El que pecó y se siente condenado le va a decir, yo también pequé, afírmate. Y no es decir al que pecó le damos una patada y lo echamos, no. Hay un tiempo de restauración para sus hijos. Hay un ámbito de restauración, hay un ámbito de propósito, hay un ámbito. ¿Cómo yo no voy a amar al que está herido si yo también estuve en esa posición? Entonces, la raíz de esterison es esterizo y viene de esterios, que significa firme, sólido. Una vez vuelto, esto es firme como una roca. Ahí viene el nombre de Pedro. Pedro no se convirtió en la roca cuando el Señor le dijo, tú eres roca, por la revelación que recibe. ¿Sabe cuándo se convirtió en roca? Cuando volvió de la duda. Cuando él volvió de la duda, volvió conforme a su diseño. Cuando él volvió de la crítica, cuando él volvió de donde la cizaña se había removido de él se volvió firme, sólido. Pedro, el roca, ¿por qué? No era porque sabía más que los otros, caminó sobre las aguas, porque tuvo la capacidad de confirmar a otro. Pudo ser roca donde otros eran caña débil. Entonces, Pedro debía convertirse en el sostén para otros hermanos que vendrían a ser sacudidos. La muerte de Pedro enseñó a muchos otros a cómo debían morir por el Señor. Amén. Entonces las palabras confirma a tus hermanos, es Dios diciéndole, ámalos como yo te amo. En hebreo esta palabra es amat, que viene del amar en el poder soportar. Ámalos y sosténlos cuando estén débiles. Abrázalos cuando no puedan ellos. Sosténlos, afírmalos. No te preocupes de ti mismo. Ama a los otros. Está para los demás. Vive para otros. Afirma a la iglesia. Afirma a tu familia. Cuando tu familia esté débil, afirma. Cuando tus hijos estén débiles, afírmalo. Afirma a los demás. Está ahí cuando el otro te necesita. Amén. Entonces Jesús sabía que Pedro entraría en una dimensión de amor y una fe renovada. No era una fe de conquista, sino una fe para creer sobre el pensamiento exitista del siglo. Porque había un pensamiento exitista del siglo. No es que lo hagamos todo para que nos vaya bien y todos vean que estamos bien, sino una fe fundada en Cristo que verdaderamente nos hace más que vencedores. La capacidad verdadera de someternos a Dios, resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Una fe que permanece y resiste y hace que esa fe confirme a otros, traiga a otros, afirme a otros sobre otros. Y la única forma de resistir esta realidad es que mi fe esté en Cristo. La única forma de poder sostener mi fe es que mi fe esté fundada en Cristo. Cuando mi fe está fundada en un hombre, cuando mi fe está fundada aún en mí mismo, es una fe vulnerable. Hermanos, yo creo que necesitamos salir del pensamiento exitista para la iglesia en este tiempo, porque es un pensamiento evangélico.
y poder posicionarnos en el pensamiento de Dios, de una iglesia que viene caminando hace 21 siglos, una iglesia que es un misterio aún. Una fe que tiene la capacidad de someternos a Dios, resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Todo lo que Pedro viviría era para que él viera el poder de tener una fe en Cristo. Y me gusta mucho esto: he rogado al Padre que tu fe no falte. El corazón del Señor intercediendo todo el tiempo por nosotros, mirándote, pendiente, diciendo: te estoy mirando, estoy intercediendo. Pedro, es como que esa intercesión yo la veo así, como un alentándote, como un sacando fuerzas de adentro cuando tú no puedes, como un llevándote a adorar cuando no tienes la fuerza de adorar, cuando aún llevándonos en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa circunstancia, porque Jesús, Él sabía lo que es sufrir. Él supo en la cruz, un momento donde Él se siente y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Era un momento donde Él, una vulnerabilidad de Jesús, del Hijo de Dios, hermano. Estamos hablando del Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el primogénito de todos los seres vivientes, el alfa, el omega, el principio y el fin. Ese dudó y le dice: Padre, ¿por qué me abandonaste? Mire, podemos tener muchas cosas en la vida. El pensamiento exitista siempre te va a querer hacer pensar que podemos tener muchas cosas en la vida. Pero si no tenemos fe, no tenemos nada. Podemos estar acá reunidos, acá adentro, pero si no tenemos fe en el Hijo de Dios, no tenemos nada. Lo que tenemos es una religión. Y si no tenemos fe, no podemos ser iglesia. No podemos caminar en una visión. No podemos caminar en el propósito del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a querer hacernos conforme al pensamiento de este siglo y vamos a buscar lo nuestro propio. Y es ahí donde Dios quiere tratar, es decir: Pedro, lo que vas a vivir ni siquiera es para ti solamente. Eso va a traer la capacidad de confirmar a otros. Yo creo que después de Pedro, lo que vivió él, ya ni siquiera pensaba en él mismo. ¿Qué iba a pensar en él mismo si fue zarandeado como el trigo? Lo único que pensaba era en la hermandad. Eran sus hermanos, en que los hermanos no se diluyeran, que los hermanos permanecieran, que los hermanos no dudaran de que él era el Hijo de Dios. Entonces, Pedro iba a entrar en un territorio de prueba, de culpa. ¿Cuántos se han sentido en este territorio, en este ámbito de prueba, de culpa, de temor, de persecución, de desánimo, de debilidad? Vendrían amenazas de muerte sobre él. Podría haber terminado igual como Judas. Podría haber terminado igual. Pero ¿qué era lo único que le libraría? He rogado al Padre que tu fe no te falte. Su fe lo iba a librar de ese momento de dificultad, de abandonar. He visto tanta gente que abandona al Señor. ¿Por qué? Porque algo no le gustó, porque alguien le puso una mirada que esto, porque vivió una circunstancia difícil, porque vivió una enfermedad, porque vivió esto. Gente que abandona al Señor por cualquier cosa, porque no supo guardar su fe en el momento del eclipse. No, el sol no va a salir más. No, hay que buscar otra cosa. Era una luna, hermano, no más, era un tiempo. Tranquilo. La noche durará un tiempo, pero el Señor volverá a alumbrar sobre tu vida. Era un tiempo. Amén. Entonces la fe te puede sostener sobre cualquier ataque en la vida, crisis, tristeza. Lo único que lo libraría a él era la fe. Él descubriría el poder de la fe en la circunstancia difícil. Nos metieron tanto el pensamiento de una fe de conquista que si creemos que no tenemos una fe exitista, pareciera que no tenemos fe. Y la fe no tiene nada que ver con éxito personal.
La fe tiene que ver con el que Cristo se me revele en mi corazón, con el conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces, todo lo que necesitaba para él vencer ese tiempo de zarandeo era fe. Tú no necesitas ayuda de un hombre, Pedro. No, ahí van a estar los hermanos y tranquilo, Dios te va a... No, y ¿sabes qué? Busquémosle una solución a esto. Pedro, vas a ser zarandeado. Y yo lo sé. Y no es que yo no lo sepa. Estoy de acuerdo con eso. Eso le dijo el Señor. Eso le dijo el Señor. En pocas palabras, yo estoy de acuerdo con tu zarandeo. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo estoy de acuerdo en ese tiempo de escasez con el Padre. Yo estoy de acuerdo, está diciendo el Señor. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con esa enfermedad. Llega un momento donde le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Yo estoy de acuerdo con esa enfermedad en ti, te hace bien a tu corazón. Yo estoy de acuerdo con esto. Pero sí estoy orando, estoy intercediendo, estoy clamando, estoy gimiendo para que tu fe no te falte. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que caer es la cizaña, no el trigo en ti. El problema es cuando la prueba nos empieza a botar el trigo. Por eso entiendo cuando el Señor nos habló hace muchos años atrás que nuestra casa debía estar fundamentada en la roca. El que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cada uno vea cómo sobreedifica. El que quiere ir rápido va a ser como el lobo, ¿cierto? Como en la casa de los tres cerditos, ¿cierto? Ese que edificó rápido, pero cuando vinieron los vientos, se voló todo. ¿Por qué? Porque edificó conforme a su corazón. Pero el que verdaderamente edificó conforme al pensamiento de Dios, a lo que Dios quería, trascendió generaciones, siglos. El que edificó algo que no tenía que ver con una edificación temporal, porque esto, hermano, si Dios nos permitiera mirarlo en 400, 500 años más, es muy probable que esto no exista. Esto no puede ser la casa de Dios, porque es muy probable que en 1000 años ni siquiera exista nada de lo que vemos hoy afuera, no va a existir. Y tu casa es muy probable que no exista. En 500 años más, 800 años más, puede que no exista. Y puede que haya un edificio, o puede que haya un parque, o puede que no sé. No sé cuántos años más vivirá el hombre en la tierra, pero puede que nada de lo que estamos viendo exista. ¿Cómo vamos a aferrarnos tanto a algo que va a desaparecer? Nadie se va a acordar de un evento que fue hace 200 años atrás. Nadie. Estoy seguro que nadie se va a acordar. Entonces le hemos puesto tanta ficha, tanta fe a cosas que van a desaparecer. ¿Cuántas generaciones se perdieron creyendo que la iglesia era un lugar físico y gastaron su vida construyendo un templo? Creyendo que la mesa era santa, que el piso era santo, el púlpito era santo. Y perdieron su vida en eso. Y Dios no estaba ahí. Perdieron su juventud en algo que muy probable que hoy día esa iglesia ni siquiera exista. ¿Cuánto cuando vimos estas, cierto, los años 90, iglesias llenas, hoy día tú vas a ese lugar, no hay nadie? Y los que están durmiendo. ¿Tú crees que esta adoración worship va a trascender 400, 500 años? ¿Verdaderamente crees que ese tipo de adoración va a trascender? Pero la fe de Abraham era uno, pero trascendió ¿cuántas generaciones?
y fue zarandeado. Entonces la fe te puede sostener sobre cualquier ataque en tu vida. Sobre tus crisis, tu tristeza. Si Pedro hubiera necesitado otra cosa que no fuera fe, es muy probable que Jesús le hubiera dicho: y voy a rogar al Padre que el amor, la bondad, la misericordia, la gracia no te falte. Le dijo: lo único que tú necesitas es fe para este tiempo. Y deja de andar buscando otra cosa. No necesitas conmiseración religiosa, no necesitas el cántico de la hermana no sé cuánto. Lo que tú necesitas es fe. Y por más que tú quieras tapar tu eclipse con cualquier otra cosa, fe. Vive tu eclipse. Fe. Es tu eclipse. Fe. Entonces, hay que vivir el eclipse. Hay que vivirlo, hay que sostenerlo, hay que soportarlo. Pero cuando volvamos y cuando el hermano esté en un eclipse, diga: yo pasé el eclipse, hermano. Sé lo que es. Hermano, sé lo que tú estás viviendo, no como vengo por mi experiencia. No sé, pero lo único que te digo, Jesús está rogando para que tu fe no te falte. Estoy seguro de eso, porque el Señor rogó por mí. No sé cuál es la receta, no sé cuál es la fórmula, no sé cómo puedes salir de eso. Vívelo. Pero yo algo sé, que Jesús está rogando para que tu fe no te falte, porque así lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Afírmalo, sácalo de la duda. Entonces, no pierdas la fe. No entres en duda, no entres en incredulidad. Sal de la queja. Deja de quejarte de las formas de cómo se edifica. Deja de disfrazar tu falta de fe con queja, con formas. No, es que yo creo que la forma debería ser esto. Deja la forma, da lo mismo, hermano. Da lo mismo. La forma, lo único que nos van a llevar a otra forma y forma y forma. Lo que tú necesitas es fe. Fe. Oye al Señor y cree. Cree, porque de tu interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Aquí me gusta, el apóstol Pablo amaba mucho a Timoteo, se sentía como que era una extensión de él, porque sabía que en un momento él iba a partir. Pero me gusta mucho cómo lo enseñaba, le ayudaba. Y le dice 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. ¿Lo encontró? Mire cómo le habla. Pero tú, le está hablando a Timoteo, sé sobrio en todo. No te pegué el show, sé sobrio. Soporta los sufrimientos, le dice. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como libación. Y el tiempo de mi partida es inminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Lo más importante, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han demostrado amar su aparecimiento. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Pelea tu buena batalla de la fe. Pelea tu buena batalla de la fe. Guarda tu fe. Que no cualquier cosa te la robe. Como cuando uno va a Santiago, ¿cierto? Y uno tiene que guardar la billetera. Y uno va a Santiago y a veces uno es perseguido porque nadie te quiere, pero no. ¿No? Fácil, ¿no? ¿Ah? Aquí la mochila adelante, ¿cierto? Y uno pendiente. Y, este está raro. ¿Por qué? Porque sabe que está guardando algo. ¿Por qué? Porque se lo pueden robar. No saqué el teléfono en la calle, te lo pueden robar, ¿cierto? Y uno contesta así como, no, sí. ¿No? Sobre todo nosotros que somos de pueblo, ¿o no? Cuando uno va a Santiago es perseguido, ¿o no? No quiere ni mirar para arriba, dice, van a cachar que estoy mirando los edificios, no, mirar para arriba.
¿O no? Es perseguido, po. Bueno, así deberíamos tener el guardar la fe, con ese ímpetu, con esa convicción de que no, oye, esto está viniendo a robarnos la fe. Confirma a tus hijos. Oye, ¿sabes qué? Confirma a tu esposa. Confirma a tu familia. ¿Sabes qué? Nos robaron la fe. Como cuando venía el pueblo de Israel y le robaban el arca. Hay que humillarse, hay que recuperar la fe. Hay que recuperar cosas que estamos perdiendo. ¿Por qué no estamos orando? ¿Por qué empezamos a diluirnos? ¿Por qué no tenemos intensidad? ¿Por qué estamos viviendo como el mundo? Si Dios nos dio cosas que para poder vivir la fe. Ya ni la oración de la comida hacemos. Porque ya está todo bendecido y con eso ya la sacamos. ¿O no? No, está todo bendecido, comamos. Y de repente orar por los alimentos es algo tan sencillo, pero está confirmando a tus hijos. Porque lo único que ven para orar para ellos, la oportunidad del día es orar por la comida. Porque no tenemos a veces ámbitos de adoración ni de... Bueno, no lo pierdas, y Él de repente eso lo va a confirmar. Y de repente se alargó y una oración... De repente sencilla, Dios bendice la comida, estamos, amén. Sencilla, pero son actos de confirmación. Ámbitos de confirmación, de hablar, de confirmar. ¿Cómo yo voy confirmando la fe? Cuando hablamos lo que Dios habló. No me siento en mi casa con mi familia a hablar de fútbol. Yo cuando llego hablamos del... Hoy día podemos hablar de fútbol. Hoy sí. ¡Grande la bulla! Borra esa parte, Joel, por favor. De verdad que estuvo bueno el partido. Vejita ya lloraba. Lo mejor fue verlo con él. Tenía los ojos vidriosos. Pero hermanos, esos detalles cuando tenemos para confirmar la fe, lea la palabra con sus hijos, tenga tiempo de... ¿Por qué no? No, es que mis hijos no leen la palabra. ¿Cómo la van a leer si tú no la lees con ellos? Lean la palabra como conyugazgo, lean un libro, 50 palabras proféticas para navegar, cómprelo, adquiéralo por Amazon. Sí. Tenga cosas, ámbitos de fe. Salga hacia afuera, conéctese con la tierra, conéctese con la adoración. Ámbitos de fe. Sí creo que podemos hacer cosas de hombre, humana y normales, porque también no somos solamente espíritu, pero qué precioso es cuando hay cosas que confirmen la fe. Bendíganse, oren unos por los otros. Ore cuando sus hijos en la noche se van a ir a acostar, dé la bendición. Dele la bendición. Quizás para ellos es algo sencillo, pero que cierra los ojitos y tú le das la bendición. Para ellos es algo maravilloso. No dejemos que nadie nos haga entrar en la duda. Ni tu esposa, ni tu esposo. No, es que Dios no lo va a hacer. Sale de ahí. No, es que no creo. Todo lo puedo en Cristo. Él nos fortalece. No sé ustedes, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Oraciones radicales, movimientos de fe. La duda siempre va a venir a golpear nuestro corazón. ¿Y sabe lo que viene? A robarte tu fe. El Señor nos dice que nadie nos haga entrar en duda. Entonces el Señor acá no solo pensaba en Pedro, sino que estaba viendo que muchos serían confirmados por la prueba que iba a pasar Pedro. Él no estaba mirando en algo de Pedro. Pedro, lo tuyo no se trata de ti. Le está diciendo, Pedro, lo que tú vas a vivir no se trata de ti. Lo que tú vas a vivir va a confirmar a tus hermanos. Va a confirmar a los demás. Lo que tú vas a vivir personalmente no es para ti. Portas un testimonio.
portas vida, portas quebranto, portas verdad, verdad del Señor. Entonces, cuando yo veo a José, veo a Abraham, Dios no estaba pensando en ellos, Dios estaba pensando en generaciones. Amén. Hay pruebas, y esto se lo digo, hay pruebas que vamos a vivir que no tienen explicación. Que no es por tu justicia. ¿Y por qué? Si estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy haciendo esto. Está bien hacernos el checklist de las cosas. Está bien, está bien. Pero hay cosas que no tienen explicación. Lo único que tiene que ver es que Dios quiere trabajar en tu corazón. Y Él sabe. Y no es el diablo. Él sabe que eso es algo para ti. Pero desde eso tú vas a ser instrumento para otro. Para bendecir a otro. Dios te ve como una gran semilla, que de ti podrán salir muchas semillas. Lo que viviste. A nosotros nos pasó con Magdiel. De verdad que cuando yo siempre cuento el testimonio de ella. Porque para nosotros, Magdiel, el nombre Magdiel significa Dios es mi magnificencia. Es un tipo de adoración. Magdiel significa adoración al Señor. Pero la palabra adoración es Dios es mi magnificencia. Ese tipo de adoración. Y cuando nosotros nos toca el tiempo de vivir con Magdiel, nosotros estábamos esperándola. Nosotros esperábamos que el parto de ella saliera completamente perfecto, porque habíamos orado, habíamos intercedido, habíamos hecho esto, lo otro. Teníamos ungimientos con aceite, teníamos todo el ritual evangélico que podríamos haber hecho. La palabra, la lectura, la adoración. Estaba todos los ingredientes para que saliera bien. Pero cuando uno pone todos los ingredientes y de repente el que no subió, no subió. Bueno, aquí con Magdiel nos ocurrió, nace Magdiel y nace con enfermedades. Y para nosotros era un momento donde en ningún momento renegamos del Señor, pero sentíamos que Él nos había fallado como papá. Una, porque los hermanos empezaron a pensar qué pecado tienen esto. Porque nosotros ya estábamos ministrando. Nosotros estábamos ministrando ya en el ministerio, nosotros ya estábamos funcionando como profetas de la hermandad que teníamos, era una hermandad mucho más grande que esta y estábamos funcionando, estábamos enviando gente, soltando diseño a propósito y te nace un hijo enfermo. Así, duro, pero así era. Nació enfermo. Y en ese momento cuando a nosotros nos nace enferma, a nosotros nos dolió mucho. No teníamos explicación. No teníamos explicación. Pero ¿saben qué? Dios nos enseñó. Hay un poema que yo se lo escribí a Magdiel hace algunos años atrás. Dije buscarlo. Se los voy a leer. Yo siempre escribo poemas. Este poema se llama Dios es mi magnificencia, porque es el nombre del significado de ella. Y dice, Dios es mi magnificencia, promesa tejida en el vientre del tiempo. Te esperamos como quien guarda un canto. Fuiste palabra de Dios antes que latido, y aún en el quebranto trajiste un resplandor. Viniste con las alas heridas, con un brazo en silencio y un aliento cansado. Y aunque el dolor nos abrió el alma, fue tu llegada la que nos conectó con todo lo creado. Te lloramos con fe. Adoramos entre máquinas y diagnósticos, y en medio de la oscuridad, el Cordero nos mostró su rostro nuevo. Tú, pequeña Magdiel, nos llevaste más alto que 1000 canciones. Tu fragilidad nos enseñó la fuerza del Espíritu, y tu sanidad fue el latido de su sangre que no falla. Y en el día de mi nacer, te vi renacer. Dios sopló el fin de un pasado y escribió dentro de nosotros que Él es fiel, aun cuando nos tiemblan los pies. Un testimonio no solo de sanidad, sino de adoración verdadera. No solo un milagro,
sino un aposento como el de Abraham, encendido en fe en nuestro hogar. Magdiel, hija, que sus ojos conocen lo profundo de sus aguas, que el viento hable, Dios es mi magnificencia, y Él te llama por tu nombre. Entonces, cada uno va teniendo una historia, cosas que uno vive. A nosotros cuando nos toca el momento de Magdiel, verla entre máquinas ahí, ¿cierto? Tenía su brazo, sus ligamentos cortados, tenía problemas pulmonares, habían diagnóstico de problemas a sus riñones. Era muy probable que Magdiel muriera si estaba entubada, no teníamos cómo sacarla de ahí. Y poder ir viendo paulatinamente que Dios la fue sanando, Dios la fue restaurando. Y el día del alta de la Teletón me la entrega el Señor el mismo día de mi cumpleaños, fue verdaderamente para mí un regalo y un tiempo nuevo. Pero yo, si hoy día tú me preguntas por qué sucedió, no tengo explicación. Ahora que fue necesario, profundamente. Profundamente. ¿Qué errores cometimos? Dios algún día nos dirá. ¿Qué fue lo que permitió que todo ocurriera? Lo que más ocurrió y entendí fue que Dios removió dentro de nosotros la cizaña que había y sacó un trigo más puro. Entonces, una vez vuelto, nos está diciendo que tus quebrantamientos y mis quebrantamientos tienen un tiempo de término. Le está diciendo, Pedro, vas a volver. Pedro, está la opción de que vuelvas. Va a terminarse ese tiempo malo. Pero cuando se termine ese tiempo malo, no dejes que tu fe se vaya, sino que ese tiempo malo va a llevar a que tú puedas confirmar a otros que cuando vivan un tiempo malo, tú les vas a decir, esto viví yo con el Señor en mi tiempo malo. Entonces los quebrantamientos tienen un término. Siempre se vuelve, y cuando se vuelve tienes otra autoridad para ministrar no solamente con palabras, sino con vida. Tú puedes ministrar con vida. Ninguna de tus cicatrices terminan en ti, sino que esas cicatrices son de inspiración para otros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor en este tiempo? Que estemos firmes en la fe, que podamos guardar nuestra fe, que verdaderamente podamos afirmar a otro y confirmar a otro de lo que nos toca vivir, y que podamos ministrar con autoridad lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado con el Señor, que no dejemos que nadie nos venga a robar el propósito del Señor, que podamos guardarnos de la duda y afirmarnos en lo que Dios tiene. Amén. Amén. Póngase de pie.